música lúgubre es ideal para recibir a nuestro querido amigo y especialista en misterios, Jorge Umia, que hoy viene con un tema, bueno, bienvenido Jorge querido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un ¿Cómo placer. anda Jorge? Muy bien. Todavía te habla en ese tono así, viste, como... Hola, ¿qué tal? Sí. Ahora, lo del lúgubre igual es muy subjetivo. A mí esta música lo que me da es como tranquilidad, calma, ¿no? Como para poder esto charlar. es una música lúgubre. A ver. No. Acá se peló uno. Esta música se peló uno. No, ¿Qué? pero no te dejes ganar por ese pensamiento, ¿no? Acá vos te imagínate. Hoy que hablaban, Chihuahua, playa, tranquilidad. Sí, y no va esta música. Pero sin nadie en la orilla, tranquilo, a las 8. Esta música es o porque te dejaron o porque se peló a alguien. No seas malo. Estás muy sesgado ese pensamiento. No. Bueno, salgamos de esto. Salgamos de ahí. Salgamos de Chihuahua también. Perdón, ¿esa música la elegiste vos o la eligió Bruno? No. Bueno, la eligió Bruno. No, la elegí yo. Pensé que la había. No señalemos al pues compañero. Si no le iba a preguntar a Bruno, que es nuestro operador hoy, si esta música no es lúgubre. Claro, Bruno está de acuerdo conmigo. Un poco que ese gesto que indudable que sí, me parece decir, que te apoya. Y cuando uno asiente con la cabeza, por lo general es eso. No, porque yo pensé como que le quedaban dudas, pero no, afirmó rotundamente. Afirmó rotundamente. Bueno, ahora cruzo el vidrio hoy. Bueno, charlamos. La otra semana cuando estuviste por acá, que trajiste un entrevistado, un invitado. Correcto. El tema era justamente ese de la experiencia que este hombre, que ahora no recuerdo el nombre. Él se llama Carlos Iglesias. Ahí va, Carlos Iglesias. Carlos García Iglesias. Bueno, que él había tenido una experiencia, había muerto. Correcto. Clínicamente muerto. Y había vuelto a la vida, ¿no? Claro. Si no hubiera estado acá. Claro. Y vos hoy venís con una especie de segunda parte. Claro, porque cuando Carlos estuvo acá con nosotros, lo fundamental era que contara su experiencia, que compartiera lo que había vivido, como vos bien decís. Él, siendo joven, tuvo una descarga eléctrica, sufrió una descarga eléctrica que él, como también vos mencionaste, lo mató, porque fue directamente declarado clínicamente muerto. Pero después ese estado se revirtió, merced a los esfuerzos de los médicos que lo pudieron revivir, pero en ese espacio de mientras vivió algo que hasta el día de hoy obviamente no hay una explicación racional definida y clara al respecto, pero que ha vivido muchas personas. Se encontró en un sitio siendo testigo de lo que allí pasaba en su casa y las cosas que presenció lo comprobó luego al conversar con sus familiares. Todo lo que él había visto en ese, en su casa como un testigo sin que nadie supiese que estaba ahí, bueno, todas esas cosas que contó, que relató que vio, la familia le contó que efectivamente sucedieron mientras él estaba en una cama de un hospital muerto. Ahí va. Claro. Esa historia la contó él acá en vivo hace unos días. Correcto. Pero vos hoy venís con un tema parecido. A ver, Fernando preguntaba en el primer bloque la cantidad de qué hay después de la muerte. Nadie lo sabe porque nadie ha vuelto. Claro, los únicos que han vuelto, decía yo, son aquellos que mueren y los resucitan inmediatamente. Correcto. Con un cardiodesfibrilador. Correcto. Estás muerto 2 minutos. Pues si estás muerto más, bien, difícil que vuelvas. En realidad sí ha habido episodios. Vamos a empezar por partes para poner un nombre a esto que estamos hablando. Ahí está. Esto se llama o se le conoce como experiencia cercana a la muerte, SM. Claro. En inglés, NDE, ¿no? Near Death Experience. Pero cercana, la propia palabra cercana dice, a la muerte. Claro, ¿qué es lo que sucede? Trata, y por eso el tema, la columna de hoy, ¿no? Para contextualizar y poner más datos sobre eso que se habló la vez anterior. Es cuando una persona en una determinada circunstancia, ya sea por una falla cardíaca, un problema durante una operación, un estado de coma, en un accidente, es declarada muerta, fallece. ¿Qué significa que una persona está muerta? Es que obviamente no tiene signos vitales, el corazón está detenido, no respira y no hay actividad cerebral. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en ese estado, las personas, en muchas, lo que relatan es que ven, es como que salen, vamos a hacer algo general porque después de esta hora vamos a ver que también hay muchas etapas en esto. Salen de su cuerpo,
son testigos del entorno, lo que allí sucede, como de una parte elevada, como que estuvieran mirando desde arriba, desde el techo. Se disocian. Exacto. Se disocian completamente. Pero ven el entorno. Ajá. Y se ven a sí mismos. Y se ven a sí mismos. Pero de vuelta, no siempre pasa lo mismo en cada caso. Esto vamos a decir como una línea, algo general, un denominador común, que pasa mucho. Luego de ello, ven como una luz con un túnel que los atrae. En esa luz les genera un sentimiento, amor, paz. Se dirigen hacia ella, a veces encuentran familiares que los salen a recibir, ya fallecidos, y luego en un determinado momento pueden pasar varias cosas, pero hay una etapa que pone fin a esa experiencia, que es algo los detiene y los hace volver al cuerpo. Y ahí despiertan y se encuentran con un gran dolor, porque obviamente la resucitación muchas veces precisa que se actúe sobre el cuerpo de una manera fuerte, ¿no? Cruda. Cruda, exacto. Y bueno, y comienzan una etapa de recuperación, ¿no? El periodo en el que pueden estar muertos varía también, con lo cual muchas veces es curioso porque, ¿qué pasa? Como también nos hemos encontrado en otro tipo de casos, gente que cae en una superficie congelada, bajo un lago, sí, se quedan sumergidos y bueno, después pasan varios minutos y reviven y no tienen secuelas. Las personas que atraviesan este estado, independientemente de los minutos, tampoco tienen secuelas. ¿Qué me refiero? Sí, claro. No hay problemas neurológicos, no hay problemas de movimientos. El conocimiento común dice que pasados los 2 primeros minutos, si no hay irrigación de sangre al cerebro, el cerebro empieza a dañarse. Exactamente, en un proceso irreversible. Exactamente. Y es lo que pasa con los infartos cerebrales. Exactamente. ¿No? Bien, pero eso es como digamos, algo general, como para sobrevolar, nunca mejor aplicado en esto, en el asunto. Yo le voy a contar una experiencia personal que como te decía hoy antes de arrancar, ya me marcó desde niño. Yo tenía 5 años y estaba en Pontevedra, perdón, España. En Galicia, en Orense, claro. En Pontevedra, en Galicia, en España. Y estaba con mi abuelo. Y mi abuelo, sentados ahí en la casa de la montaña, ¿no? Galicia bien rural, una Galicia mágica, porque la Galicia es mágica. Sí. La magia vive con la gente allí. Mi abuelo me dice, mirando en una escalera, mirando aparte la montaña, me dice, yo te conté, en gallego, ¿no? Pero lo decía en castellano, obvio. Yo te conté que un día me morí. A la miércoles. Y yo, 5 años, ¿no? Sí. Le digo, ¿cómo? No me acuerdo exacto las palabras, obviamente, ¿no? Sí. Pero, ¿y qué me relata? Que él, en un determinado momento, se sintió mal, se desvaneció, abre los ojos y se encuentra caminando como en un bosque. Sale a una pradera, camina un día precioso, y al final del camino hacia allá al horizonte lo que ve son unas figuras que lo estaban como esperando. Dice, cuando llego me encuentro que era San Pedro, me dice. Y San Pedro me pone una mano en el pecho y me manda de vuelta. La fresca. Y yo me desperté, y cuando me despierto, abro los ojos, veo a tu tía, o sea, su hija, que estaba sentado sobre él, digamos, sobre el abdomen, pegándole en el pecho. O sea, le estaba haciendo resucitación, ¿no? Algo claro. Que yo después con mi tía pude hablar y preguntarle, y efectivamente todo eso así sucedió, y a ella fue lo que se le ocurrió. Estamos hablando de esto del 1940, o sea, no había escuela en esa zona a la que ellos fueran. Fue algo que se le ocurrió, pero fue lo que lo salvó. ¿Y cuánto tiempo estuvo haciéndole eso? No sé. ¿Más o menos? No, la verdad, sería sí, fue poco, pero no tengo el dato exacto. Digo. Y que le haya dicho San Pedro, bueno, tampoco, puede ser una imagen que él tenía, ¿no? Exactamente. Él creyó que era San Pedro. O sea. Acá lo pongo como ejemplo, porque eso fue como una semillita que me quedó en mí, claro. ¿No? Obviamente, que después derivó hasta hoy. Ajá. Y me encuentro aquí con ustedes. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es algo que sucede mucho. Las personas que tienen, vamos a hablar como, ahora sí deteniéndonos en las etapas. Las personas que llegan a un punto en que son declaradas clínicamente muertas, no todas las personas que tienen un infarto, una situación de esta, atraviesan esto.
Claro. El porcentaje aproximado, de acuerdo a los estudios más o menos, es del 15%. Pero también hay, digamos, el conteo, la estadística, en realidad tampoco es tan fidedigna porque hay muchas personas que no lo cuentan. Hasta el día de hoy sucede que quienes lo atraviesan prefieren no hablar de eso, no lo hablan directamente. Primero, además porque es algo que directamente muchas veces no saben cómo contarlo y no lo asimilan incluso, ¿no? Imagínense decirlo. Pero bueno, ese es el porcentaje más o menos, ¿verdad? ¿Y qué dice la ciencia Exacto. de eso? Bien, pero vamos a poner, voy a pararme un poco en las etapas para después poder referirnos el enfoque de la ciencia en cada lugar de eso. La persona le pasa esto, tiene esa visión extracorpórea que generalmente está como en una esquina y ve todo lo que sucede, ven los médicos, las enfermeras, las doctoras, quien esté ahí tratando de reanimarle o en el lugar del accidente socorriendo, y empieza a sentir como que algo lo atrae una luz que no siempre está, pero esa luz a veces sí, y lo que les provoca es un sentimiento de, según sus palabras, de amor que no tienen palabras justamente para definirlo, lo que es como haber llegado a casa. Y que esa luz que está ahí, que pareciera, según su relato, que en realidad es como una entidad, no es como un foco abstracto, lumínico y nada más, no, esto es casi como una entidad, no les juzga, les integra y les atrae. Pero también suele suceder que se encuentran con familiares o amigos, o incluso personas que estaban fallecidas hacía tiempo que no las habían visto, y ni siquiera sabía que estaban fallecidas, corroboran después. Claro. Que es como que le reciben, le vienen al encuentro y los acompañan en ese camino a medida que se acercan a la luz. Sucede también que en un determinado momento durante ese camino empiezan a ver escenas de su vida, cosas que fueron pasándoles, que fueron sucediendo, incluso de niños, siendo bebés, como una especie de repaso cinematográfico de su vida, pero con una característica muy especial. Cuando se da ese repaso, no es que yo vea, vamos a ponerme a mí como ejemplo, yo me muero y veo en determinado momento que agarro a Fernando esta vez como, digamos, mi ayudante en esta representación. Yo en un determinado momento a Fernando le dije algo que le dolió. En una charla, pongámosle, fuera de estudios, le dije algo que le dolió. Cuando esa escena se repasa en este momento, yo no es que veo simplemente el momento, como el instante ese como una cámara que registro cuando yo hablo con Fernando. No, yo siento lo que siente Fernando en ese momento. O sea, empatía total. Absoluta. Si a él lo herí, yo siento su dolor. Su herida. Su dolor. Y si yo a vos, Esteban, te hice feliz con un regalo de siento tu alegría. Lo mismo que en cada situación. Y después se da esa parte final, que es algo que detiene al viajero, vamos a ponerlo así, que puede ser, por eso traje el ejemplo de mi abuelo, una figura religiosa, si la persona es religiosa, si no, mi abuelo sí era muy religioso, si no tiene como un aspecto ni cristiano, ni budista, ni islámico, ni nada. Que le detiene y le indica que no es el momento, que tiene que volver. Y ahí hay algo que sucede mucho, que las personas que atraviesan eso, incluso con hijos, con familia, con todo, no quieren volver. Porque es tal lo cómodo, lo bien que se está, es una cosa de no ser juzgados, que no hay problema, de paz absoluta, está todo bien, no quieren volver. Y esa voz o esa presencia le dice, no, tenés que volver. No es el momento. Y ahí se da la etapa final, que es como, imagínense que alrededor de la cintura ustedes tienen una cuerda y yo del otro extremo de la habitación cincho. Claro. Ese es el efecto que sienten, como un empujón que los atrae de vuelta al cuerpo y ahí se encuentran de nuevo. Sucede en ocasiones que acá vamos a lo de la ciencia.
Pero perdón, esos relatos que vos contás, ¿no? Que buscaste el denominador común, ¿cuánto pueden durar? ¿Distintos tiempos? Es que ahí el tiempo no se mide. Lo que a ellos les puede parecer que estuvieron hora y media, de repente fueron 2 minutos, 1 minuto, en tiempo nuestro. Porque vos decías, para ver la sucesión de escenas de tu vida y ver lo que sintió el otro, se necesita tiempo. Claro. ¿Sí o no? Pero el tiempo es... Te viene una sucesión de imágenes. Por eso. A 1000. Pero 2 minutos te parece un año. Claro, pero si vos querés sentir lo que sintió la alegría mía o el dolor de Fernando, como decía vos, tengo que estar un tiempo. Claro, pasa que el tiempo es... El tiempo es humano. El tiempo es humano, claro. Es una creación humana. Claro. De este momento y de esta realidad. Consideremos esa otra realidad entonces donde esto no existe ni importa. Ese tiempo ni pica. Vamos para hablarlo en términos criollos. Bien, ¿y qué es lo que dice la ciencia? ¿Y qué pasa? La ciencia se enfrenta con un grave problema en un aspecto de estas experiencias, porque algunas, como la otra vez conversábamos, sí pueden ser explicadas cuando la persona tiene drogas, cualquier elemento químico que se le esté dando o aplicando para recuperarse. O que el cerebro lo que pueda estar haciendo también en alguna ocasión es una especie de protección para la psique de la persona, se crea toda esa imagen, ¿no? De que se está viviendo todo ese momento para atravesar esa instancia. Es una construcción de nuestra mente. Está imaginando. Está construyendo. Todo ese mundo y todas esas situaciones, ¿no? Para lidiar con lo que está viviendo. Pero ¿qué sucede? Es lo que hablábamos de la ciencia. Y ahora voy a los estudios que se han hecho, se hacen y se han hecho. Como contaba Carlos la otra vez, Carlos que compartió el testimonio. Hay un libro, vamos a empezar con un libro que se llama Conciencia, más allá de la conciencia, el cardiólogo Pim van Lommel, que es un holandés, que cuenta esta anécdota a modo de ejemplo. Él dice que en una tarde, una enfermera estaba haciendo su turno cuando recibe a una persona que tenía que ser atendida de manera urgente en la emergencia. Esa persona, cuando la van a tratar, nota que tiene una dentadura postiza, por lo cual, para hacerle todo lo que tenían que hacer, tenían que retirársela. Ella se la saca. La persona obviamente estaba más allá que acá, no estaba consciente en absoluto, la estaban tratando de reanimar y todo eso al límite. Lo que hace es poner esa dentadura en el tercer cajón de un aparador que estaba ahí en la sala de reanimación. Siguen con todo el proceso, etcétera, etcétera. Bueno, la señora, al hombre lo logran recuperar, la señora termina su turno, se va a la casa, después vuelve a encontrarse con ese paciente en un pasillo y el paciente la señala y le dice a la persona que lo estaba trayendo en una silla de ruedas: ella sabe dónde está mi dentadura. Entonces la mujer lo mira y recuerda quién es el señor. Y él dice: sí, porque usted lo que hizo fue sacarme la dentadura y la puso en el cajón, ahí abajo, al costado de donde me estaban atendiendo a mí. Y eso yo lo sé porque, bueno, yo lo vi que estaba arriba y miraba todo lo que ustedes hacían, así que búsquenla que ahí va a estar la dentadura. Qué brutal. Entonces, ¿qué pasa? Como Carlos contaba, ¿qué sucede con esas situaciones donde quien vive esto está en otro lugar, siendo testigo, como en otro caso, de conversaciones que se están dando en un pasillo o en otro lugar, en otro sitio donde no tienen manera por lo que están viviendo? Están muertas esas personas o atravesando un estado crítico y no hay manera, no hay forma de que sepan lo que está pasando en otro sitio y los protagonistas de eso. Bueno, para eso no hay explicación. Yo te iba a decir, ¿la ciencia no ha logrado explicar eso? Hasta el momento no. Lo que hay, por ejemplo, es una hipótesis que se habla de una conciencia no localizada, que ya nos presenta otro gran problema, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, no está claro ni definido qué es la conciencia, cómo se forma y dónde se aloja. ¿No?
la hipótesis que se habla o que se menciona es de que hay una conciencia no localizada. ¿Qué quiere decir? Que no es algo que sea producto de un trabajo cerebral, de un funcionamiento químico que a raíz de eso se produzca la conciencia y que cuando esos elementos químicos fallen, no sé qué, se termina. No, sino que es independiente del proceso. Por eso hablan de no localizada, que tiene esa posibilidad de trasladarse a un sitio, a un lugar, a un espacio-tiempo, a algo. Pero tampoco hay manera, por el momento, de comprobarlo, porque no encasillamos ni lo que es la conciencia, ni tampoco dónde está. Claro. Pero sí lo que, por supuesto, hay hipótesis. ¿Por qué? Porque esto, a raíz del año de 1975, del libro Vida después de la vida, del doctor Raymond Moody, que fue un bestseller. Raymond Moody, que le puso vida después de la vida justamente a propósito, para no ponerle vida después de la muerte. Claro. Como una continuidad. Ese libro fue un bestseller y fue el carpetazo sobre la mesa en estos temas. De algo que se hablaba en los pasillos, ¡pumba! Se habla a nivel público ahora. Y desde ahí hasta el día de hoy es algo que se ha venido estudiando. Muchas veces, ahí voy a contar otra experiencia personal sin dar datos, por supuesto, de dónde fue ni con quién hablé. Pero en un sitio médico de gran relevancia de nuestro país me encontré con una persona de gran destaque en la medicina, porque yo quería acercarme a ese lugar y a esa persona para hacer una investigación, un estudio sobre este tema en nuestro país. Pero una cuestión estadística seria y tratar de investigar a lo largo del país y en distintas instituciones, a ver qué registros, qué comentarios, qué pasa con esto. Bueno. Le regalé el libro Vida después de la vida incluso a esta persona. Pero me quedé con la sensación, y esto obviamente es muy personal y como dije al principio, lo subjetivo juega totalmente. Si lo hubiera puesto abajo de una silla para equilibrar dónde sentarme mejor, hubiera tenido el mismo resultado. ¿Por qué? Porque al día de hoy hay muchas personas reacias dentro del ámbito de la medicina y del ámbito científico, reacias a considerar siquiera este asunto. Pero por otro lado, hay otra parte que sí. Lo que ha llevado a que muchas personas, médicos de distintas especialidades, estudien estas cosas desde un punto de vista institucional, lo cual no en Uruguay, sino a nivel, por ejemplo, pongámosle de Estados Unidos, Australia, España e Inglaterra, que llegaron a ponerse de acuerdo universidades y hospitales e instituciones médicas para un proyecto que se denominó Proyecto Aware, Conciencia, Despertar. El Proyecto Aware lo que ha tratado de establecer es, bueno, en cada lugar de estos países donde haya una institución que participe de este estudio, vamos a poner que vamos a las personas hacerles saber que eso se está llevando a cabo. Si saben de que alguna persona les cuente que viven esto, tomen datos, registren qué pasó, cómo fue, qué les cuenta la persona y demás. E hicieron otra cosa. Pusieron en el techo de las salas de emergencia, pusieron televisores LED u otro tipo digital que vaya reproduciendo imágenes aleatoriamente. Bueno, de manera aleatoria. Aleatoriamente, sí. Aleatoriamente. Gracias. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Para qué? Porque como ya dije antes, las personas, el denominador común, una gran parte es que ven todo desde arriba y desde afuera. A ver si podían contarles luego. Y sí, yo estaba ahí arriba y vi que en la pantalla había un elefante que caminaba por la sabana. Ellos sabían si un elefante, si había una imagen de un elefante caminando en una sabana y a qué hora había pasado eso, porque tenían el registro, porque estaba bien cronometrado, y si coincidía con el momento que esta persona había tenido el incidente. ¿Y qué pasó? Bien. Eso, ese estudio que arrancó ya hace muchos años, del 2014 por ahí, tiene una segunda parte. Lo que ha llevado, esto que yo les dije del porcentaje del 15%, surge de ese estudio. Pero ¿qué pasa? Y fíjense qué curioso puede llegar a ser y qué difícil. Algunos individuos que atravesaron esto, cuando les preguntan por el tema de la luz, de las pantallas y eso,
una de las respuestas que dejó asombrado, por ejemplo, a las personas, dice, ¿qué imágenes? Con lo que estaba viviendo, lo que menos se me ocurrió era ver si había una pantalla, si había una imagen, si había... Lo que me estaba pasando era algo que yo no entendía ni daba crédito a nada. Claro. No. Pero sí registraron, por lo menos, qué sucedía. Y, como un primer indicio, también algo que hay que tratarlo, obviamente, con delicadeza por las implicancias que puede llegar a tener a posteriori. El momento de la muerte exacta es un poco más largo de lo que se piensa a hoy. ¿Cómo el momento? Cuando a él se le puede decir a alguien que está muerto. Capaz que es un poquito más en el tiempo de lo que tenemos pensado hasta hoy. Claro. Y eso hay que manejarlo con cuidado, ¿no? O sea, y que el cuerpo físico demora más tiempo del que aparentemente dura. Exacto. O se tenía pensado. El morir. ¿No? Entonces, por eso también lo que de repente puede haber repercutido es cuando en esta situación intentar más tiempo la recuperación, la resucitación. Claro. Por eso es lo que digo, que es un tema delicado que hay que tratarlo bien porque afecta mucho y a muchas personas, sí, claro, ¿no? Es una situación, pero no quiere decir que no haya sido un dato que surge de estos estudios que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Fíjense si será complicado, les voy a entreverar todavía un poquito más ese partido. Tengo una persona que me cuenta, siendo testigo, una señora, una mujer, ella misma de la situación, que cuando está haciendo el trabajo de parto, dice, y en un momento yo salí de mi cuerpo. Dice, y me veo a mí en la sala de parto con toda la gente alrededor mío y haciendo todo, y ¿dónde estabas? ¿Cómo te viste? Y yo me vi en una esquina, como que estuviera en una esquina arriba, en el techo, y veía todo, y de golpe, pumba, volví al cuerpo. Pero ¿qué pasa? Ella no murió. Claro. Ella no murió en ningún momento, o sea, claro, no atravesó nada de estas cosas. Tal vez mucho dolor, o tal vez mucha... Y entonces, ¿qué es efectivamente qué es lo que sucede? El doctor Kenneth Ring, un doctor estadounidense, uno de los estudios uno de los elementos que surgió de uno de sus estudios fue que las personas que se intentaron suicidar, por ejemplo, tirándose de un puente allí en Nueva York, creo, o en Washington, no quiero mentirles bien, no quiero mentirles, y sobrevivieron, obviamente, les contaron que en el momento que iban cayendo, estaban teniendo el proceso de revisión de su vida. Mira. En el momento que caían. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se produce en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que sucede con nuestra conciencia? ¿Dónde está? ¿Y qué pasa en esos momentos claves, extremos, de mucho estrés quizás, que lleva a que, como acababa de decir hoy, se disocie, salga y esté en otro sitio? ¿En dónde? ¿Y qué es de nosotros lo que sale? ¿El alma? Como alguien puede decir... sí. Con fe. Es lo que se dice más comúnmente, ¿verdad? Pongámosle. El alma se va del cuerpo. Es más, las personas que creen en ese tipo de cosas, a veces, más allá del dolor que causa la muerte de un ser querido, piensan que el alma suya se fue a encontrarse con el alma de otros parientes y no sé cuántas cosas más. Y también vamos a todavía enredarla un poquito más. No todas las experiencias son buenas. No todas son de esta la luz, el amor. No. Están las otras, que hay un subregistro todavía mayor. Y por eso se dice que vas al paraíso o al infierno. Todavía mayor. Y ahora no da el tiempo, pero porque fíjate una cosa, si yo te cuento, no sabés, me tuve esto, me pasó, me morí, me resucitaron, no sabes lo que me pasó. Cuando estaba ahí muerto, no sé qué, vino como una figura, me sacó del cuerpo, me arrastró, me llevó a las brasas, no sé qué, no sé cuál. Entonces, ¿qué pasa? Inevitablemente, como eso está subyacente ahí atrás en las personas que me van a escuchar, van a decir, pero esto es una porquería de persona, mirá, el infierno ya se lo viene a llevar, claro. Hay un juicio ya propio, hay un juicio social, etcétera, etcétera, y si hay religión ahí o creencias metidas en el medio, más todavía. Por eso no se cuenta y se cuenta menos, pero quizá quien lo vive es una excelentísima persona. Claro. O sea, no es que está pagando... No es que está pagando sus actos. Pero andás a ver en qué va, entonces.
Andás a ver en qué va. ¿En qué va? ¿Por qué unos para un lado y otros para el otro? Por tremendo, eso, por eso es que es algo que todavía se sigue estudiando, pero de vuelta a lo mismo. Azar seguro que no. No. Azar no creo. Azar. Azar, claro. A ver, tiramos la Una bolita. moneda tirada al aire. ¿No? Claro, los 28.300 entre los pares para un lado, los impares para el otro. No creo que sea así. ¿No? Andás a ver qué hay atrás. Vaya uno a saber. Si vos decís que hay gente que era excelentísima persona y terminó teniendo una experiencia negativa. Para eso, experiencia negativa, vos decís, entonces, ¿qué pasa? Sí, para otra columna, vamos a dejar un espacio de este tema para no seguir repitiendo. Sí. Tengo el testimonio de alguien que les va a sorprender, una persona pública, conocida, y la dejo ahí para hacemos un... Sí. Que vivió una de estas experiencias negativas. ¿Uruguaya? Uruguaya. Y me la contó diciembre de 2015. Después le voy a decir bien quién es y cómo es la historia. Obviamente, y traemos el testimonio. Y de la mano de esto, otro día tenés que venir a hablar de reencarnaciones. Claro, bueno, ¿no? Es que se engancha todos, temas tras tema tras tema. Es lo que me venía a la cabeza mientras vos estabas hablando. Sí, claro. Hay muchas religiones. El alma se reencarna. Bueno, nosotros hablamos de reencarnarnos antes de reencarnar. Por eso yo le pregunté qué quería ser, me dijo un gatito. ¿Qué quiere ser? Un gatito. Un gatito. Yo un pájaro. ¿Un pájaro? ¿Qué tipo de pájaro? Uno que ni dañe ni lo dañen. O sea, uno que un no neutro, exista. Neutro. Claro, para volar. Un cóndor. El cóndor mata. Él dijo más sí, pero tiene que alimentarse. ¿Qué quiere decir? Un vegetariano. No, pero una golondrina también se alimenta y no hace daño. Una golondrina. Ponele, está bien, entiendo. Algo más tranqui. Exacto, porque la paloma es sucia, la odian. La única. El águila, me quedaste pensando, el águila me gustaría también. El águila daña. Va a comer, como dice Jorge. Y bueno, pero una golondrina también come y no daña. Pero vos cuando comes un asadito. El pájaro, el hornero. Un hornerito. Debe ser de los pájaros el más inteligente de todo. Pero a mí lo que me encantaría es volar. Tener la libertad de decir, bueno, vuelo. Voy a donde quiero, sin pasaporte. Por eso te habrá pasado, con toda seguridad, como a tanta gente que nos está escuchando, que soñar con volar es una sensación tan maravillosa. No sé si la han experimentado. ¿Te pasó de soñar que volás? No. No se le puede llamar volar a lo que yo sueño muy a menudo, que es caerme de un gran precipicio y nunca hacerme daño. Eso es bastante común, ¿no? Sí. La caída es bastante común. Sí, la caída sí. La particularidad mía es que llegas nunca. La particularidad mía es que voy a bordo de un ómnibus, manejando un ómnibus. Que generalmente va vacío. O sea, no escucho gente que grita. ¿Caes con ómnibus y todo? Y caigo con ómnibus, pero nunca llego. ¿Vas manejando? Claro, vos soy el conductor. Vos sos el conductor, vos sos el chofer. Pero muy a menudo, recurrente. A ver, muy a menudo, no todos los días, pero es recurrente. Ahí acabás de poner ya otro tema para futuras columnas, que es la interpretación de los sueños. ¿Y existe realmente? Y bueno, ahí Jung, la psiquiatría, Freud, todo eso, los diagnósticos a través de la interpretación de los sueños. Sí. Que es un tema fascinante que podríamos traer obviamente ahí sí ya un especialista para profundizar en eso. Los dos sueños más recurrentes míos tienen que ver con mis dos grandes laburos y mis dos grandes dolores. Sí. El primer gran laburo mío fue de Incucha, de guardia y de chofer. Y el dolor era el de todos los días. Porque vos vas manejando sin ningún tipo de presión a las 8 de la mañana con el ómnibus lleno y vos sabés que debajo de tus pies está la vida de 120 personas. O en tus manos, o en tu mente. Es decir, sos el dueño de la vida de todos los que vienen ahí atrás. Correcto. Si sos responsable, ¿no? Y tenés que decidir un millón de cosas, de circunstancias que te plantea la vida en función de que llevas 120 vidas. La peor que me pasó a mí fue un ómnibus absolutamente completo, que es muy difícil de dominar. Y se me atraviesa un perro de policía en una bajada enorme. Nunca me lo enseñaron eso cuando yo estudié cómo manejar un ómnibus ni cómo manejar un auto. ¿Qué hace cuando se te cruza un perro? Tenés que frenar, tenés que acelerar, tenés que soltar el volante, dejar libre el auto. Bueno, no importa. Ese fue uno de mis grandes ¿cómo decirlo? De mis grandes preocupaciones mientras fui conductor de ómnibus. Si yo sabía que todo el tiempo estaba con gente cuyas vidas iban en mis manos. Cuando dejé de trabajar en Cucha, que hace 40 años, sueño permanentemente con eso. Con el ómnibus que no llevo a nadie adentro, pero me caigo de un precipicio, de un barranco.
Y con las otras cosas que sueño recurrentemente es discutir con alguien de Canal 4 por el informativo. 3 veces por semana, 2 veces por semana, sí, claro. Pero bien, no mal. Siempre la misma persona. O sea, laburando. Estoy laburando y lo más recurrente es el apuro, la emergencia. Y siempre la misma persona. No emergencia de luz roja, Ajá. Emergencia del horario, de apurate que no sé qué, de meterle fierro que son las, no sé, permanentemente. Cosa que no me sorprende porque, bueno, fue mucho tiempo. Claro, claro. Y además no es dramático. Lo del ómnibus sí es dramático. Yo me sigo cayendo de un precipicio al mando de un ómnibus nuevo. Y no sé por qué llegó al precipicio, porque ninguno de los recorridos que yo tenía llegaban a ningún precipicio, ni a ningún lugar raro. A ver, ¿cuál es la interpretación? Yo qué sé. A mí un día me dijeron que los sueños eran cosas no resueltas, que eran deseos reprimidos. Un día soñé que se me movió mi vieja y ese lo taché. El de deseo reprimido lo taché. Porque no creo que nadie claro, se le muera la madre. Sí. Y yo estaba en el velorio de mi vieja y lloraba y la abrazaba y todo lo demás. ¿Viste cuando te despertás y dices, qué alivio, que era un sueño? Claro, ¿Nunca les pasó? Sí, pila de veces. Claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Sí. O sea, no sé. El tema de la interpretación de los sueños, yo creo que el mundo va a tener 2.000, 4.000, 7.000, 27.000 años y no sé si hay un manual. No sé si va a haber un manual. Siempre y cuando, aparte, fíjate vos, cuando se dan eso de los sueños que intervienen otras figuras que ya no, ahora hilando con lo que veníamos hablando, que ya no están y nos dejan un mensaje o nos dicen algo. Bueno, sí. Que eso también tiene, a veces plantea, es solo una construcción, solo nuestro inconsciente que está manifestándose ahí. Es muy complejo. O hay algo que efectivamente externo está ingiriendo en nuestro sueño. Es muy complejo. Señores, hasta acá llegamos. A ver, no, en la próxima entonces te quedaste con un montón de puntas como para un próximo programa. No vamos a seguir con este asunto, pero ya hay como varias columnas como para seguir más adelante y tratar. Por ese tema de los sueños me dejaste pistoneando con eso para tratarlo. Ahora te voy a contar algo que conté soñé con un número que después salió lo peor. Y no ¿En serio? Y no jugué. ¿León le había jugado? No. Es lo peor, por eso me caliento. Eso es lo peor. Gracias por venir, Jorge. Un abrazo grande.